Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo de un árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Ya vamos a leer 2 de Samuel. Nos encontramos aquí con uno de los profetas más ungidos del Antiguo Testamento. Nos encontramos con el profeta conocido como el profeta de fuego. Él decía que caiga fuego del cielo y caía fuego del cielo. Y los consumía. Él no estaba con medias tintas. Él decía: si yo soy hombre de Dios, que caiga fuego y los consuma. ¿Cuánto le gustaría eso? Y caía fuego del cielo y los consumía. Y en el capítulo anterior, Elías ya venía mal, se ve, porque él pensaba que era el único profeta que quedaba, que honraba al Dios de Israel. Entonces va y desafía a todos los profetas de Baal. Y les propone: el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces hacen 2 altares, uno para Baal, el otro para el Señor. Y allí empiezan los sacerdotes de Baal, se lastimaban, llegaban a sangrar, danzaban, corrían alrededor del altar y no pasaba nada. Y pasaron las horas y no pasaba nada. Y hay algo que persiste hasta el día de hoy. Ciertas ramas de Medio Oriente, de otras religiones, se lastiman, agarran cuchillas, distintos metales, con clavos, y se empiezan a lacerar ellos mismos. Ellos mismos se lastiman como penitencia de los pecados y literalmente se hacen tajos que chorrean la sangre.
Algo así es lo que pasó en ese momento. Y Elías en un momento se pone a reírse y a decirles: hey, ¿y a dónde está su Dios? ¿Habrá ido de vacaciones? ¿Estará en el baño? ¿Estará durmiendo? ¿Qué pasa que no responde? Y luego va, arma el altar del Señor y dice: si yo, el Dios que responde, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, lo invoca y cae fuego del cielo, consume el altar que tenía de más agua. Y después de esto va y son asesinados los profetas de Baal. O sea, yo voy a esto. Era un hombre con un carácter fuerte, un hombre que no tenía miedo, un hombre que desafiaba a los reyes, un hombre que iba y que le decía: si yo soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo. Un hombre que no tenía respeto más que por Dios. No digo que es un irrespetuoso, un mal educado, sino que él hablaba, decía una palabra y dejaba de llover, volvía la lluvia, caía fuego. Un hombre con una unción que lo que decía se cumplía. Pero cuando la reina Jezabel se entera de que lo que había hecho Elías, caer fuego del cielo, pero haber asesinado a los profetas, lo manda a matar. Es lo que acá dice: entonces Jezabel, en el verso 2, le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú lo mataste a ellos. La reina estaba pidiendo captura por el profeta. Era una orden de captura nacional. Como en las películas, ya estaban los carteles, ahí se busca. Y estaba destinado a la muerte. Y Elías, dice el verso 3, Elías tuvo miedo y huyó. Uno piensa: ¿qué pasó? Este hombre que dice que llueve y llueve, que pare de llover y deja de llover, que caiga fuego del cielo. ¿Qué pasó a este hombre que estuvo tan lleno de la unción que hizo caer fuego del cielo y después matar a los profetas de Baal? Y cuando se entera que tiene orden de captura nacional, que el Interpol lo estaba buscando, tuvo miedo, se deprimió, huyó al monte de Dios, pero huyó, tuvo miedo, hasta el punto que decía: Señor, basta ya, quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados, ni que los profetas que me precedieron, ni que mis padres. No soy mejor. No soy mejor que ellos. Por favor, quítame la vida, Señor. ¿No ves que la reina me persigue para matarme? ¿Qué pasó? Un hombre con tanta determinación, con tanto carácter, y ahora estaba deprimido, pidiendo morirse. Esto nos enseña que todos pasamos por crisis. Aunque sea el hombre más ungido, aunque lo veamos salir por enlace, predicar, aunque lo veamos reunir multitudes en un parque o en un teatro, todos pasamos por procesos, todos pasamos por crisis, por situaciones cuando aún uno se pregunta si fui llamado, si realmente Dios me mandó a predicar. Uno empieza a cuestionarse. Y muchas veces la tradición o la misma religiosidad, no sé, nos han hecho sentir que si estamos pasando por una crisis,
que no deberíamos estar así, o que estamos endiablados, o que seguramente algo habrás pecado. Y yo no digo que uno deba quedarse en esa situación, pero tampoco tenemos que sentirnos culpables ni mal si estamos pasando por una crisis. No dudo una realidad espiritual. No dudo una realidad espiritual en donde uno está siendo, en ese momento, está en el medio de una guerra espiritual. Pero si estoy pasando por una crisis, si me agarró una depresión porque falleció un familiar, porque algo pasó en la familia, porque quedé sin trabajo, porque me fue mal en un examen, o la situación que fuera, y uno se pone mal. Uno no es de piedra. Dios nos dio emociones. Dios puso hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos dio emociones. Por ahí me he encontrado en mi caminar como cristianos lugares a donde no se permite utilizar las emociones en la iglesia. No, ¿qué es eso de llorar en la iglesia? ¿Qué es eso de levantar las manos? Pero sí se me permiten las emociones en la vida cotidiana. Y puedo llorar porque pasó esto, me puedo deprimir porque pasó lo otro, pero en la iglesia no. Y me encuentro con el otro lado de la moneda, lugares a donde puedo llorar en la iglesia, moco tendido, y puedo gritar, saltar, golpear las manos, pero no, ¿cómo vas a llorar en tu casa? No. Ese es el diablo. ¿Cómo vas a llorar porque murió un familiar tuyo? No, deje de llorar. ¿Qué hizo de ella? Ya está, se sepultó, vaya a la casa. Y otra cosa, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Cuando muere un familiar, es un impacto. Ahí uno está cara a cara con la muerte y uno dice, uno no alcanza a entender, porque uno a veces dice, pero recién estuve conversando y ahora no está. Y esa caer en cuenta de como decía un médico, de lo inmanente. ¿Cómo puede ser? Uno no asimila. Me pasó con mi abuelo cuando falleció hace 2 años. Fuimos, lo visitamos al mediodía en terapia, y cuando nos avisan tipo 6 de la tarde que algo había pasado, que ya intuíamos, nos dejan pasar, ya había fallecido, y en la cabeza de uno no entra, porque uno dice, hoy al mediodía lo vi, estaba acá, y ahora es un cuerpo inerte. Estaba acá, lo pude tocar, le pude dar un beso, abrazarlo, que ahora con la pandemia ni eso podemos hacer, y ahora está acá. Mejor dicho, no está. Uno no puede reprimir las emociones, porque cuando uno reprime esas emociones tan fuertes, sale por otro lado. O me termino deprimiendo, o me sale una enfermedad. Pero un día exploto y trato mal a alguien sin que sepa por qué lo estoy tratando así. Los psicólogos, los psiquiatras dicen que el proceso del duelo por una pérdida, lo normal son 6 meses. Si pasa los 6 meses, uno ya está entrando en depresión. Entonces, uno tiene que darse el tiempo de vivir un duelo. Uno no es de piedra, porque si uno empieza a reprimir, y reprime, y después se despierta una diabetes, después se despierta un cáncer, y no es porque, ay, pastor, está maldiciendo, no, es lo que sucede.
se empieza a no me sale la palabra, se psicomatiza las enfermedades, se psicotomatizan las enfermedades y de repente sale algo que uno no sabe, no entiende y los médicos no encuentran solución, pero le duele y sale análisis tras análisis. No dudo que hay una realidad espiritual, pero todo fue por un dolor mal canalizado, por no llorar ese familiar que se perdió, por no dejar que las emociones fluyan. Y uno tiene que darse ese margen de error. Uno tiene que darse ese margen de error, ese descanso, ese tiempo. Y Dios se lo permitió a Elías. Y le permitió 40 días y 40 noches para ir al monte del Señor. Y en esos 40 días y 40 noches que dice ahí, él cuando come lo que el ángel le dejó, se fortaleció. Se sintió fortalecido, no solo el alimento, sino que seguramente se vio fortalecido espiritualmente de ver de que Dios no lo había dejado, de que había mandado un ángel para que le dé de comer y beber. Y se va a buscar a Dios. Y cuando se encuentra con Dios, ya no habla tanto de su depresión, sino, Señor, él creía que era el único, soy el único que aún no ha doblado rodillas. Y el Señor le dice, no, pará, que hay unos cuantos más que no han doblado rodillas. Pero en ese 40 días Dios lo fortalece, Dios lo levanta. Entonces muchas veces quizás nos han hecho sentir culpables porque estamos mal ante una crisis. En vez de venir y darte un abrazo y decir, vamos hermano, vamos a orar juntos, te vamos a levantar en la fe. Te vamos a levantar, vení, vamos a orar. Somos humanos, tenemos emociones y las usemos en la vida o en la iglesia, forman parte de nuestro ser, de nuestro camino, de nuestro vivir. Elías, el profeta de fuego, y como muchas veces digo, siempre vemos el diario de mañana, siempre lo vemos, el diario de mañana, vemos a Messi levantando la copa, siendo campeón de América, pero nos olvidamos de que hubo partidos que hubo que sufrir. Nos olvidamos que se ganó sufriendo 1-0 Uruguay, que se ganó sufriendo 1-0 Paraguay, pero nos acordamos de los penales a Colombia, del partido final y levantar la copa. Muchas veces pasa lo mismo con los personajes de la Biblia. Vemos el diario de mañana, vemos a Elías el profeta de fuego, Moisés el siervo de Dios, David el dulce cantor de Israel, José el rey de Egipto, Salomón el rey más sabio de todos. Y los tenemos allí en la galería de los héroes de la fe. Pero estos héroes de la fe tuvieron sus días malos. Elías, el profeta de fuego, quería morirse. Señor, quítame la vida. Ya no quiero seguir más. Me cansé. Me están persiguiendo, me quieren matar. Hago lo que vos me decís. ¿Y de qué sirve, Señor? Moisés tenía un problema con la ira. Moisés, uno después al último dice, no había nadie más manso que Moisés. Quizás Moisés le escribió, no sé, pero no había nadie más manso que Moisés. Pero Moisés, cuando quiso liberar por su propia fuerza a Egipto, terminó matando un guardia, todos se dieron cuenta y escapó al desierto 40 años. 40 años fuera del propósito de Dios por adelantarse y querer hacer las cosas a su manera.
Y no se terminó de forjar en esos 40 años en el desierto. Todavía tenía ese problema de ira, pero hay que aguantar 2 millones de personas que están todo el día, Moisés esto, Moisés lo otro, Moisés aquello. Las rebeliones, los mismos hermanos, Aarón y María. ¿Acaso solamente Dios habla a través tuyo? Sí, Dios también nos habla a nosotros, somos profetas. Y otra vez Moisés, Señor, ahí están mis hermanos. Bueno, decirle que mañana se presenten con el incensario. Y cuando se presentan, leprosos quedaron. Ay, Señor, para que el Señor me quite la lepra. ¿Y qué hace el Señor? Que se queden así hasta mañana para que aprendan. Se levanta otra rebelión. Abirán. ¿Acaso Dios habla únicamente contigo? Nosotros también. Fuego descendió del cielo y los consumió. Moisés se arrodillaba, Señor, ten piedad. Pero Dios dijo, voy a exterminar a este grupo. Todo eso iba juntando Moisés. Y un buen día, cuando sube al monte Sinaí, y el Señor le entrega las tablas, baja y encuentra al pueblo adorando un becerro de oro. Otra vez se le volaron los pájaros a Moisés, agarró las tablas, las tiró, ¡pa! Y se hicieron 1000 pedazos. Las tablas que habían sido escritas por el mismo dedo de Dios. Pero Moisés agarró, me tienen cansado, ¡pa! Moisés, no hay agua. Moisés, no hay comida. Moisés, no hay pan. Y el Señor mandaba el maná, mandaba las codornices. Y un día también Moisés ya se cansa. Moisés, no hay agua. Y el Señor dice, de la roca va a brotar agua. Y en el libro de Éxodo, si mal no recuerdo, dice, hablarle a la roca. Y en Deuteronomio dice que la toque con el palo. Pero ya Moisés ya estaba con el agua hirviendo, y agarró y le pegó. Porque ya me tiene cansado este pueblo. ¡Pah! Le pega a la roca. Y el Señor, ¿qué le dice? Por ese pecado no vas a entrar a la tierra prometida. El hombre de Dios, el que Dios usó con plagas en Egipto, abrió el mar rojo. Moisés entraba al tabernáculo y descendía la columna de fuego, la columna de nube. Dios lo llamó al Sinaí, subió al Sinaí, la gloria de Dios sobre el templo, sobre el monte, perdón. Pero Moisés tenía sus errores, tenía sus problemas. Pasó 40 años en el desierto. Y no estoy haciendo apología del pecado, del que tenga ira, siga gritando y pegándole a cualquiera, no. Seguramente Moisés tuvo que aprender con eso. Dios le dijo, bueno, ya está con tu ira, Moisés. Ya has roto las tablas, ya le pegaste a la roca que es Cristo, lo explica la carta de Hebreo. Ya está, Moisés. Basta con la ira. No vas a entrar a la tierra prometida. El gran siervo de Dios, que la Escritura dice, Dios le levantará otro profeta como Moisés. Hablando de Jesús, no hay otro profeta como Moisés, con las señales y los milagros. Pero él tuvo sus problemas, tuvo su dolor. Y quizás lo que conmovía a Dios de Moisés es que Moisés seguía pidiendo misericordia por el pueblo. Porque Dios fue forjando su corazón. Y un día Dios dice, mi presencia ya no va a ir con este pueblo. Apartate que los liquido a todos. Y Moisés se postra y dice, al mismo pueblo que le hizo todos estos reniegos. Y Moisés, Señor, ten misericordia, por favor. Yo creo que eso a Dios le debe haber conmovido el corazón. Dios habrá dicho, este está intercediendo por los mismos que lo hacen renegar día a día, por los mismos que viven dudando, que se viven quejando.
Eso debe haber conmovido el corazón de Dios. Y su corazón se deshace y le dice: mi presencia irá contigo, Moisés. Moisés estaba prácticamente haciendo lo que Jesús hizo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos pasamos por procesos. Todos pasamos por situaciones duras. No está mal llorar, no está mal desahogarse. El tema es, no dejemos que entremos en depresión, no dejemos que una herida se convierta en una raíz de amargura. La Biblia lo dice, la Escritura dice que no se convierta en una raíz de amargura. Porque, ¿cómo es una raíz? Yo ando loco con las plantas y me compré unas plantas de mango, de guayaba, de papaya. Estoy viendo cómo se entierran, cómo hay que cuidarlas. Y uno ve que la raíz es muy delicada. Y uno ve que hay que preparar la tierra. Ahora recomiendan poner unos caños para que el agua vaya directo a la raíz. Hay que cuidar y la raíz empieza a crecer. Y si uno prepara bien la tierra, esas raíces crecen fuerte y después el árbol está firme. Me acuerdo una vuelta sembré mal un limón, se secó cuando el agua así, estaban todas las raíces así pegadas. Yo echándole la culpa a las hormigas, que no, estaba mal puesta la planta y se secó. Entonces, si uno deja que una raíz de amargura, una falta de perdón, un enojo, y uno sigue maquinando con eso, y pasó un mes, 3, un año, 5 años, 10 años, y como siempre digo, ahí tenemos familiares que no se hablan hace 15 años, porque algo pasó, y se ven en la calle y se cruzan de vereda, y no se quieren ver. Y tenemos primos que ni se conocen porque los tíos se pelearon hace 15, 20 años. ¿Por qué? Porque hubo una ofensa que no se trató, que no se perdonó, y porque seguimos maquinando y que no, y que esto, y que vos me hiciste esto, y que vos me hiciste lo otro, y bla, bla. Y en vez de querer directamente ir a perdonar y reconciliarse, estamos allí. Y seguimos presionando. Y eso que fue una herida se convierte en una callosidad. Hay algo que se llaman callos plantales. Esos callos plantales son como una verruga, pero no crece para afuera, crece para adentro. Y es como una raíz que va creciendo para adentro. Entonces cuando uno pisa, duele, como si uno tuviese algo, una astilla en el pie. Y se va haciendo una callosidad. Y eso va creciendo. Y va doliendo cada vez más. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a una miricirugía. Si no, eso sigue creciendo para adentro. La raíz de amargura es lo mismo, pero en el corazón, en el alma. Es una raíz que crece para adentro. Y se convierte en una callosidad espiritual. Y uno dice, no, yo ya lo perdoné. No, ya está, ya lo perdoné. Pero cuando pasás por ese tema, ¡ay, duele! ¡Duele! Porque hubo una raíz de amargura, una falta no perdonada, una herida que no se trató a tiempo. Hay una callosidad, parece que no pasa nada, pero uno se toca y duele. Los hombres de Dios tuvieron esto, tuvieron que pasar. ¿Se imaginan José? Todos decimos, José el soñador, José el rey de Egipto. Pero el tipo fue vendido por los hermanos, fue esclavizado y después metido preso. ¿Se imaginan lo que debe
haber pasado por esa vida. Uno siempre elogia, sí, la fe, la fortaleza de José, nunca se olvidó de Dios, pero se imaginan lo que es tener que vivir por eso, que tus propios hermanos te vendan, que te seas esclavizado y después falsamente acusado y metido a la cárcel. Pero un día, a las 12 de la noche estaba en la cárcel, a las 10 de la mañana quizás estaba en el palacio del rey y lo estaban proclamando rey de Egipto, gobernador. Pero un buen día, porque bueno, el faraón había tenido una visión, las famosas 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, 7 años de abundancia, 7 años de sequía. Entonces el Señor le da sabiduría a José y le dice, bueno, durante estos 7 años de abundancia vamos a separar un porcentaje del grano para que tengamos de reserva para los 7 años de sequía. Y un buen día, mientras se realizaba todo eso, llegan los hermanos de José. Y José estaba irreconocible. Una había crecido, pasaron los años, y otra habrá estado todo maquillado, todo como la tradición egipcia, con toda la vestimenta, quizá estaba calvo, vaya a saber. Y llegan los hermanos de José. Yo creo que el corazón de José, cuando los vio, sentimientos cruzados. Hace años que no los ve, tenés ganas de ir y abrazarlo, pero otra parte, estos desgraciados me vendieron. Porque no nos creamos a veces, como digo, vemos el diario de mañana, somos humanos. Habrá dicho, estos desgraciados, ahora la van a ver. Y los tuvo dando vueltas. Y le hizo quedar el hermano que era de su propia madre. Y le hizo que vuelvan, que le traigan algún señal de vida del padre. Los hizo ir y venir de la casa del padre. Después, y encima les hacía devolver las monedas, le ponían en los sacos con la semilla, le ponía las monedas. Y en una ocasión le pone la copa, una copa que era especial para él. Y cuando vuelve dice, ustedes robaron mi copa. Los hizo sufrir. Él se estaba desquitando de todo lo que había pasado. Pero llegó el momento que después los invita a cenar, todo. No aguantó más José. No aguantó más y dice que se largó a llorar. Pidió salir y se largó a llorar. Ya no aguantó más de hacer quizá ese papel de duro, de hacerle pagar lo que habían vivido. Dice que lloraba tan fuerte que todos lo escucharon en el palacio. Y entró y se presenta y le dice, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. Y todos se quedaron ahí, habrán dicho, este nos va a matar. Y se abrazaron y lloraron. Pregunta, si este hombre de Dios, soñador, todo lo que se quiera, si este hombre pudo perdonar a los hermanos que lo vendieron, si Jesús perdonaba a los que lo crucificaban, ¿cómo nosotros no podemos perdonar al que nos han herido? ¿Por qué seguimos con esa mochila? ¿Por qué seguimos buscando argumentos? ¿Por qué seguimos buscando situaciones o buscando, como se dice, la quinta pata al gato? Si queremos perdonar, perdonamos. Hay situaciones que son difíciles. Situaciones donde uno no dice, volvé a ser amigo. Uno no está diciendo, bueno, volvé a tomar mate. Sino la actitud del corazón. No es necesario volver a ser amigo de alguien. No es necesario volver a estar con alguien. Lo importante es que nuestro corazón esté bien.
que estén libres, que seamos libres y que dejemos a los otros libres. Si perdonar no es una opción, es un mandato. ¿Cuántas veces hemos repetido como loro el Padre Nuestro y nunca le dimos bolilla? Perdona nuestra ofensa como yo perdono a los que me ofenden. Y Jesús después aclara, como para decir, bueno, si no han entendido, si el Padre, si ustedes no perdonan, el Padre que está en los cielos tampoco los va a perdonar. Pero si perdonan, el Padre los va a perdonar. Ahora, esta oración no es para el inconverso. Jesús les estaba enseñando a orar a los creyentes, es la oración máxima del cristianismo. El Padre Nuestro es la oración insignia de todo el cristianismo. No es la oración que repite un budista o cualquier otra religión. Es la oración insignia de nuestra fe. Entonces, si Jesús está diciendo a los creyentes, perdonen, porque si no, no van a ser perdonados. Y después Jesús también cuenta una parábola. Aquel hombre que debía millones al rey, y el rey se los perdona, pero este va y después encuentra a alguien que le debía 10 pesos y lo tenía allí acogotándolo. Entonces el rey se entera, se enoja y le dicen a los verdugos hasta que pague el último centavo. No es un juego el perdón o la falta de perdón. No es una siempre digo que perdonar es una decisión, pero perdonar es un mandato. Es un mandato de Dios. Si ¿acaso no dice la Escritura que los mandamientos más importantes es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo? Y ahí está hablando del perdón. Pasamos por crisis, pasamos por situaciones duras, difíciles, pero no dejemos que se haga una raíz de amargura. No dejemos que llegue situación que nuestro bienestar se compromete. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hemos repetido 1000 veces el Padre Nuestro, lo digo de nuevo. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Y el proverbio dice, la bendición de Dios no añade tristeza. Estos hombres de Dios pasaron por pruebas, por dificultades, pero se aferraron a Dios. Saúl no se aferró a Dios. Saúl se vivía justificando. David, llegó un momento que huyendo de Saúl se quiso aliar con los enemigos y quiso ir a una guerra de sus propios enemigos y aliarse en guerra. Y no lo dejaron ir por miedo a que se volviera en contra. Y cuando David vuelve, se encuentra que el campamento estaba quemado. Todo había sido quemado, las pertenencias robadas, las mujeres y los niños secuestrados. El ejército de David se puso como loco, dice que lo querían matar a David. Y David lloró hasta no tener más fuerza para llorar. Yo no sé si alguna vez han llorado así. Llorar hasta que uno no tiene fuerza para llorar. Uno se queda ahí mirando la pared, mirando el techo, hasta que ya no quedan fuerzas. Pero dice la Biblia, y David se fortaleció en Dios. Y podemos hablar de muchos hombres de Dios. Podemos hablar de Pedro, los discípulos del Señor. Siempre digo, Jesús no fue a elegir a la élite, a los maestros de la ley, a los fariseos. Se eligió pescadores. ¿Se imaginan los pescadores? Yo no creo que andaban hablando bonito. Los pescadores tenían fama de mentirosos. Si quizás había una tormenta más o menos, volvía a la casa diciendo, casi pierdo la vida. Si sacaban un pescado de este tamaño, decían, no, se hundía la barca. Mentirosos, mal hablados.
Pero Jesús va y elige esos hombres. Elige un cobrador de impuestos como Mateo, un guerrillero como Simón el Celote. Y esos hombres llenos de errores, llenos de problemas, son los que fueron los apóstoles del Señor. El apóstol Pablo, que persiguió a la misma iglesia, es el que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Pero llega un punto que Pablo dice: hay un emisario de Satanás, un aguijón que está en mi corazón, en mi pecho, y le he pedido a Dios que me lo arranque 3 veces, y Él solo me ha respondido: mi gracia te basta. Hay quienes piensan que ese aguijón era una enfermedad del corazón, pero hay quienes también piensan que realmente era una opresión espiritual, un emisario realmente de Satanás que le traía a memoria las vidas que fueron tomadas a causa de las persecuciones que él hacía. Tan así que hay una película que se llama Pablo el Apóstol, no me acuerdo, que está en la reconocida plataforma de películas, en donde muestran esto, que él vive teniendo pesadillas cada tanto, sueña a la gente que murieron bajo las persecuciones de él y se despierta asustado. Pero ¿qué dijo el Señor? Independientemente de si fue una u otra: mi gracia te basta. Mi gracia te basta. Y es ahí cuando vamos a 2 de Samuel capítulo 9, y con esto terminamos. Cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó a David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es este siervo para que tú muestres bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo: le he dado al nieto de tu amo Saúl todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Tu gracia, mi gracia, te basta.
La gracia de Dios nos basta. Saúl había perseguido a muerte a David. Cuando muere Saúl, el reino es traspuesto a David. Y todos los familiares de de Saúl huyeron. Y en esa persecución, este hijo de Jonatán, que era el mejor amigo de David, que se habían hecho una promesa de amistad, entonces se acuerda de esta promesa. Pero cuando el hijo de Jonatán era chiquito, iban escapando y dice que se cayó por las escaleras y se quebró los piecitos. Y no había la medicina, tuvieron que huir escondiéndose. Y creció tullido, no caminaba, no había silla de ruedas, lo llevaban en camilla. Y David lo manda a llamar. Primero, Mefiboset significa hijo de vergüenza, hijo de dolor. Y estaba viviendo en un lugar llamado Lodebar, una tierra olvidada. Una tierra, literalmente el significado, donde no crece nada. Y muchas veces cuando pasamos por situaciones como las que hemos hablado, cuando Moisés, 40 años en el desierto, David huyendo de Saúl, José en la cárcel, muchas veces estamos en esos lugares llamados Lodebar, un lugar de olvido, un lugar de tristeza, donde no crece nada, donde nos sentimos tan avergonzados que nos aislamos, dejamos de compartir con los amigos, con la familia, porque tenemos vergüenza de lo que vino sobre nuestra vida. Pero hoy, así como David mandó a llamar al hijo de vergüenza, Mefiboset, del lugar de sequía, hoy el Señor te manda a llamar. A vos que me estás escuchando por la radio, por el internet, el Rey te manda a llamar. Y no importa que seas tullido de pies, no importa el pasado, no importa lo que se ha vivido, no importa si estuviste 40 años en el desierto como David, si tuviste que huir, como Moisés, si tuviste que huir de algún Saúl, no importa si te sentís tullido espiritualmente, paralítico espiritualmente. No sé si te vendieron tus propios hermanos y terminaste en una cárcel espiritual. Pero hoy el Rey te manda a llamar. Te dice: Mefiboset, tus tierras te son devueltas. Las promesas que Dios tenía para tu vida siguen vigentes. Esa familia sigue vigente. Esa enfermedad te la voy a sanar. Esa depresión te la voy a quitar. Ese dolor te lo voy a sacar. Volverá el gozo, volverá la alegría, volverá la salud. Solamente decirle: Señor, aquí estoy. No importa el pasado. José estuvo preso, pero en una noche pasó a ser el rey y el gobernador de Egipto. Las promesas de Dios siguen en pie. Las promesas de Dios siguen en pie. Solo tenés que dejar que Él te toque. Solo tenés que dejarte ministrar. Dejar de ser cabeza dura y decir: es que yo creo, es que para mí es así. Y simplemente dejar que la gracia te baste. Y ese aguijón no importa si sigue. Solo la gracia de Dios basta. La gracia de Dios basta. Y ese corazón se sana. Vamos a orar. Vamos a orar y a decirle: Señor, te entrego mi Lodebar. Te entrego este lugar apartado donde no crece nada. He vivido bajo vergüenza, bajo aflicción.
Pero hoy, Señor, escucho tu voz que me dice que el Rey me ha mandado a llamar. El Rey te ha mandado a llamar. Hijo del Dios viviente, eres mi Salvador. Él es el Salvador. No desmayes, no desmayes. Ahí en tu casa déjate abrazar. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Nadie te señala, nadie te juzga. Yo soy. Es un volver a empezar. Si alguien me está escuchando que tiene adicciones, es un volver a empezar. Nadie te está juzgando, nadie te está señalando. Dios te está dando una nueva oportunidad. Dios está allí extendiendo su mano. Tú levantas al caído.